El miedo fue el primer guardián de la vida. Antes que el lenguaje, antes que la ley, antes incluso que el amor, el miedo ya estaba ahí, latiendo en el cuerpo primitivo de nuestros ancestros. Fue la chispa que encendió la conciencia del peligro, el temblor en la espalda al oír un rugido, la tensión en los músculos al ver una sombra moverse, el impulso de correr antes de pensar. No era reflexión, era supervivencia. El miedo era la frontera entre la vida y la muerte. Durante milenios, el miedo fue protección, fue el mecanismo que nos enseñó a no acercarnos al fuego, a desconfiar del veneno, a mantenernos alerta en oscuridad. Gracias a él aprendimos a prever el riesgo, a construir refugios, a unirnos en tribus. El miedo fue el precio biológico de la supervivencia, y gracias a él seguimos aquí. Sin miedo no habría humanidad, pero como todo lo humano, el miedo también evolucionó. Dejó de ser un reflejo corporal para convertirse en una estructura emocional. Ya no temíamos solo al tigre o a la tormenta, comenzamos a temer al castigo, al juicio, al fracaso, al rechazo. El miedo se sofisticó, se volvió invisible, y en esa invisibilidad encontró su poder. Ya no gritaba desde el cuerpo, ahora susurraba desde el alma. Nos enseñó a agachar la cabeza, a obedecer, a callar. Nos domesticó, nos volvió previsibles, controlables. Hoy ya no huimos de las bestias salvajes, sino de nosotros mismos. Huimos de no ser aceptados, de no ser vistos, de no ser suficientes. El miedo que alguna vez nos salvó, ahora nos encierra. Y la pregunta inevitable aparece: ¿y si el miedo, ese antiguo guardián de la vida, se ha convertido en nuestra prisión más perfecta? Desde los albores del pensamiento, los filósofos han intentado descifrar el miedo. Epicuro lo consideraba una fuente de sufrimiento innecesario. Para él, el mayor enemigo de la paz interior era el miedo a los dioses y a la muerte. El miedo no evita el destino, decía, solo destruye el presente. Su propuesta era radical: liberarse del miedo para alcanzar la ataraxia, la serenidad del alma. Séneca, siglos después, coincidió con él. Desde el estoicismo afirmaba que el miedo esclaviza. El miedo no evita la muerte, solo impide la vida. Escribió en una carta a Lucilio. Para Séneca, el sabio no elimina el miedo, lo enfrenta, lo domina con razón y virtud. El miedo para los estoicos no debía ser negado, sino comprendido y trascendido. Pero fue Thomas Hobbes quien llevó el miedo del alma al Estado. En su obra Leviatán, explicó que el miedo a la muerte violenta es el origen del orden político. El ser humano, decía, teme tanto el caos que entrega su libertad a cambio de seguridad. Y así nace el poder. El soberano se legitima no por amor ni por fe, sino por miedo. El orden, según Hobbes, nace del terror. El miedo se convierte en contrato social. El ciudadano obedece no porque crea, sino porque teme. Teme al castigo, a la sociedad y al destierro. Y con el tiempo, el miedo se institucionaliza. Foucault, siglos después, reveló el mecanismo moderno de ese control. El miedo ya no se impone con látigos, sino con vigilancia. El castigo físico fue reemplazado por la observación constante. El panóptico, esa cárcel circular donde el prisionero no sabe si está siendo visto, se transformó en metáfora del mundo contemporáneo. Ya no necesitamos guardianes, nos vigilamos a nosotros mismos. Hoy, las cámaras, los algoritmos y los datos cumplen el mismo papel. El miedo se digitalizó, ya no se siente en la piel sino en la mente, y lo más peligroso es que lo confundimos con seguridad. El miedo, en definitiva, no es solo instinto, es arquitectura, es estrategia, es herramienta de poder. La ciencia moderna nos enseña que el miedo es una reacción ancestral programada en nuestro cerebro. La amígdala, pequeña estructura del sistema límbico, detecta el peligro y activa la respuesta de huida o lucha. El corazón se acelera, la respiración se agita, los músculos se tensan, todo en milisegundos. El miedo, biológicamente, no es enemigo, es una alarma. Pero el problema surge cuando esa alarma nunca se apaga. El miedo crónico se convierte en ansiedad, en fobia o en estrés. Nos mantiene alerta ante amenazas que no existen, enemigos que imaginamos, catástrofes que no llegan. El cuerpo sigue actuando como si un tigre estuviera al acecho, aunque solo haya una notificación en el teléfono. Y si el miedo puede aprenderse, también puede enseñarse. El psicólogo Watson lo demostró en 1920 con un experimento hoy tan famoso como polémico, el experimento del pequeño Albert. Albert era un bebé de apenas 11 meses. Al principio no mostraba miedo a casi nada, ni a animales, ni a ruidos, ni a personas desconocidas. Watson quiso probar que el miedo no era innato, sino aprendido. Así que, durante varias sesiones, cada vez que Albert tocaba una rata blanca, Watson hacía sonar un fuerte golpe metálico detrás de él. El niño lloraba, se sobresaltaba. Tras varias repeticiones, Albert comenzó a llorar solo con ver a la rata, incluso sin ruido alguno. Y lo más inquietante es que el miedo se extendió a otros objetos similares, un conejo, una máscara de Santa Claus o una manta blanca. El miedo entonces se contagió,
No fue biología, fue condicionamiento. Watson demostró que el miedo puede implantarse como una semilla en la mente humana. Ese experimento, más allá de su crueldad ética, reveló algo profundo. El miedo puede programarse, y si puede programarse en un niño, también puede hacerlo en una sociedad entera. Las dictaduras, las religiones autoritarias y los regímenes totalitarios han usado este principio durante siglos. El miedo al infierno, al enemigo, al diferente, al castigo divino o político. En la Alemania nazi, millones aceptaron leyes atroces por miedo. Miedo al aislamiento, al castigo, a ser señalados. El miedo fue el cemento ideológico del Reich, no solo en los campos de concentración, sino en los hogares, en las escuelas y en los templos. Durante la dictadura argentina, el miedo se convirtió en silencio. Las desapariciones no solo eliminaron cuerpos, sino palabras. El miedo a hablar, a preguntar, a recordar fue más poderoso que cualquier censura. El terror institucional no necesitaba propaganda, bastaba el rumor. El miedo es contagioso y cuando se instala en la cultura, se transmite como un virus. Vivimos en una era donde el miedo se vende como producto y ya no es una reacción, es un mercado. Las noticias no informan, alarman. Los titulares no buscan claridad, sino ansiedad. Cada alerta roja, cada gráfico en rojo, cada predicción apocalíptica alimenta la adicción colectiva al miedo. Las redes sociales amplifican esa emoción. Los algoritmos priorizan lo que provoca reacción, indignación, miedo o rabia. El contenido que asusta, polariza, que hace temer al otro es el que más se comparte. Y así, el miedo se vuelve rentable. La política también lo sabe. El miedo moviliza más que la esperanza. Los discursos populistas, ya sean de izquierda o de derecha, apelan al miedo. Miedo al inmigrante, miedo al crimen, miedo a la pobreza, a perder el trabajo, a la invasión cultural. Cada campaña electoral tiene un enemigo invisible. Es un ellos que amenaza a nuestro nosotros. Después del 11 de septiembre del 2001, el miedo al terrorismo justificó leyes que habrían sido impensables en tiempos de calma. El Patriot Act en Estados Unidos permitió la vigilancia masiva de ciudadanos, la interceptación de llamadas y correos y el control de fronteras y aeropuertos. El miedo transformó la privacidad en un lujo y la seguridad en una excusa. Durante la pandemia del COVID-19, el miedo alcanzó una dimensión global. El miedo al contagio se convirtió en una disciplina social. Confinamientos, mascarillas, distancias, toques de queda, mucho de eso fue necesario, sí, pero junto al miedo al virus nació otro miedo, el miedo al otro. Al vecino que tose, al vecino que se acerca, al abrazo que antes era consuelo y que ahora se volvió amenaza. El miedo se infiltró en los gestos más cotidianos, transformando la confianza en sospecha. Y mientras tanto, las plataformas digitales se convirtieron en amplificadores de ese temor. Cada gráfico, cada curva ascendente, cada titular alarmista, cada video viral de hospitales colapsados, reforzaba la idea de que el mundo era un campo minado. La ansiedad colectiva se volvió rutinaria. El miedo dejó de ser una reacción puntual y se convirtió en un estado permanente. Pero no todo el miedo es espontáneo. Hay miedos diseñados, miedos sembrados, miedos que no nacen de la realidad, sino de la necesidad de control. La industria del consumo lo sabe bien. Nos enseñan a temer al envejecimiento, a la pobreza, a la fealdad, a la irrelevancia. Nos venden productos no para satisfacer deseos, sino para calmar temores. Cremas para no envejecer, cursos para no fracasar, apps para no quedarnos solos. El miedo se convierte en motor económico, en estrategia de mercado. Y en ese contexto, el miedo ya no es solo una emoción, es una forma de vida, una lógica, un sistema, un espectáculo. Vivimos en una cultura que glorifica el miedo mientras lo disfraza de prudencia. Nos dicen que tener miedo es ser responsables, que desconfiar es ser inteligentes, que callar es ser sensatos. Pero, ¿qué pasa cuando esa lógica se convierte en norma? ¿Qué pasa cuando el miedo ya no nos altera, sino que nos define? El miedo nos salvó. Nos dio la prudencia del fuego, la cautela de la oscuridad, la memoria del dolor, pero también nos ha convertido en prisioneros de su reflejo. Hoy vivimos en sociedades que rinden culto al miedo, miedo a envejecer, a fallar, a no ser productivos, a no encajar. El miedo se disfraza de prudencia, de moral, de corrección. Nos hace callar para no incomodar, conformarnos para no perder, obedecer para no destacar. No se trata de eliminar el miedo, eso sería negar nuestra humanidad. Se trata de reconocerlo, de entender cuándo nos sirve, cuándo nos domina, porque el miedo puede protegernos del abismo, pero también puede impedirnos volar, puede advertirnos del peligro o encadenarnos a la mediocridad. El miedo es un aviso o una jaula. Y en última instancia, el miedo no decide por nosotros, nosotros decidimos por él. Podemos elegir cuándo escucharlo
cuándo desafiarlo, cuándo transformarlo. Porque el miedo no siempre nos protege, a veces nos domestica, a veces nos encierra, pero cuando lo enfrentamos, cuando lo comprendemos, el miedo deja de ser amo y vuelve a ser maestro. El miedo no se ha ido, solo ha cambiado de forma. Ya no vive en la selva, vive en nuestras decisiones, en nuestras pantallas, en nuestras leyes, en nuestras rutinas. Nos dice qué decir, qué callar, qué comprar, qué votar, qué soñar y qué no. Pero el miedo no es invencible, no es eterno, no es absoluto. El miedo puede ser enfrentado, puede ser comprendido, puede ser desobedecido. Porque el miedo no decide por nosotros, nosotros decidimos por él. Gracias por quedarte hasta el final. Que tengas buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Esto fue Hablemos de. Nos vemos en el próximo video.